Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, licenciatura en Terapia Física, profesor Dr. Francisco Javier González Cedillo, alumna Jessica López Lazo, TF08. Solo si uno conoce las causas del síncope, será capaz de reconocer su inicio y combatir la causa. Maimónides. Empezaremos con una pregunta. ¿Qué es un síncope? El síncope está definido como una pérdida transitoria de conciencia que cursa con recuperación espontánea y sin secuelas. Esta es debida a una hipoperfusión cerebral general y transitoria. El síncope no presenta distinción de edad, sexo, raza, etc. En cambio, pacientes mayores de 60 años, después de un episodio sincopal, incrementa su riesgo de muerte súbita. El paciente que sufre de un síncope cae al suelo si está de pie o si está sentado, se desploma. El síncope puede aparecer de forma aislada o en ocasiones con otros síntomas, que puede ser malestar general, malestar epigástrico, náuseas, vómito, sudoración, incontinencia o incluso convulsiones. Prevalencia. En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Cardiología de México, donde se incluyeron 221 mujeres de 18 a 88 años de edad, mediante un muestreo aleatorio y participación voluntaria, se mostró que del total de mujeres encuestadas, el 38% informaron que había sufrido al menos un síncope en su vida. De estas, el 50% tuvieron un solo episodio sincopal en su vida. En el resto, el síncope fue recurrente con 2 o más episodios. La mayoría de las mujeres tuvieron su último episodio sincopal entre los 19 y los 50 años de edad. Fisiopatología. La base fisiopatológica común del síncope es una reducción aguda y transitoria del metabolismo celular cerebral debido a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. El mecanismo por el que se produce este varía según el tipo del síncope, pero los factores que lo determinan en distintos grados de combinación son la reducción del gasto cardíaco y la reducción de las resistencias periféricas, con la hipotensión arterial consiguiente. En realidad, en muchos tipos de síncope hay participación de ambos mecanismos. Hay muchas maneras de clasificar el síncope. La clasificación por su etiología es de origen cardíaco, de origen no cardíaco y de origen desconocido. En el origen cardíaco va a haber de dos tipos, el obstructivo y arritmia. El origen no circulatorio. El origen no cardíaco puede ser de tipo circulatorio, neurológico, psicógeno o por otros factores, como farmacológico o etcétera, etcétera. El síncope de origen cardíaco presenta el 10 al 40% de los tipos de síncope. Este puede ser secundario a una arritmia o por un síncope obstructivo. El síncope secundario a una arritmia es ocasionado por una bradiarritmia o taquiarritmia o por arritmias ventriculares, y el síncope obstructivo pueden ser por pacientes con patologías que pueden causar una obstrucción mecánica del flujo sanguíneo. La característica específica de un síncope de origen cardíaco es que se caracteriza por una instauración brusca. Este síncope es de corta duración y de una recuperación rápida. Si el síncope es muy prolongado, puede aparecer anoxia cerebral severa, y esto la mayoría de las veces configura al síndrome de Stokes-Adams. El síncope por hipotensión ortostática es debido a un descenso brusco de la presión arterial al adoptar la posición erecta debido a la presencia de una hipovolemia o a un fallo de los mecanismos reflejos que controlan la presión arterial. La hipotensión ortostática es un hallazgo común en los pacientes de edad avanzada y frecuentemente no se asocia a síntomas clínicos. El diagnóstico
de un síncope por hipotensión ortostática requiere la presencia de una clínica sugestiva y la comprobación de este fenómeno. La hipovolemia puede ser a causa de una larga lista de fármacos, los cuales pueden ser hipotensores, diuréticos, vasodilatadores, etc. Estos pueden provocar o agravar la hipotensión ortostática. También, la hipotensión ortostática puede ser una manifestación de una serie de enfermedades endocrinológicas o neurológicas, o simplemente una patología del sistema nervioso autónomo. El síncope vasovagal es el más común de los síncopes. En este se muestra una disminución del tono simpático y causa hipotensión arterial. Este síncope se desencadena en pacientes por periodos prolongados que están de pie o en lugares con temperaturas elevadas o por emociones intensas. Presenta síntomas como sensación de frío o falta de aire o taquicardia. El síncope situacional se diagnostica con su historia clínica o por su historia característica. Este es muy parecido al síncope vasovagal. Su mecanismo es mixto. Hay un reflejo, una maniobra de Valsalva que provocará un retorno venoso y un factor de hipotensión ortostática. El síncope del seno carotidio es una reacción secundaria a una hipersensibilidad de los vasoreceptores del seno carotidio. Esta ocasiona una bradicardia o una hipotensión en el seno carotidio y por eso se da el síncope. Este síncope es más frecuente en los varones de 69 años. Síncope de esfuerzo. Se da en pacientes con estenosis aórtica, estenosis pulmonar e hipertensión arterial. Este síncope se da a causa del esfuerzo físico, por un esfuerzo excesivo. Su origen es de origen cardiológico y esto es a causa de un reflejo vagal. Se da muy seguido o se da más en pacientes que pueden practicar buceo. Bueno, en la clasificación entran los síncopes por fármacos. Los síncopes por fármacos son más presentes en fármacos hipotensores, diuréticos y vasodilatadores. Bueno, para valorar un síncope o saber más o menos de qué es la clasificación o en dónde se clasifica este síncope, se van a realizar 3 puntos importantes. Uno, la historia clínica. En la historia clínica observaremos si tuvo o ha tenido más episodios de síncope, o por así decirlo, más desmayos, o si es la primera vez que se ha dado en su caso. También se va a dar una exploración física. En la exploración física vamos a ver desde su peso, su talla, su edad, su somatotipo, etc. Y para realizar una clasificación o ver más a detalle su tipo de síncope, se va a elaborar un electrocardiograma. Bueno, el síncope se pueden dar, se puede valorar con diferentes pruebas para saber de qué tipo de síncope es. Una de ellas es la prueba de tabla basculante. En esta prueba se va a provocar un síncope. Esto quiere decir que se va a hacer el reflejo para ver si el paciente tiene si el paciente tiene la clasificación del tipo vasovagal.
En esta prueba el paciente va a estar de cúbito supino con una inclinación de 60 grados durante 20 minutos. Después de eso se va a hacer rápidamente un acomodo como si fuera acostado. Si el paciente sufre un desmayo, va a ser de síncope del tipo vasovagal. En el estudio electrofisiológico se va a valorar la función del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Esto es, se va a observar qué tanto riego sanguíneo hay a través del corazón. Para saber si se trata de un síncope de origen del seno cariotidio, se realiza una prueba donde se va a masajear el seno cariotidio. Esto es para pacientes mayores de 50 años. El masaje va a durar aproximadamente 5 segundos. Y pues es positivo si el paciente se desmaya. Bueno, también para ver los tipos de síncopes o para observar más o menos por qué rumbo va ese síncope, se realizan diferentes pruebas de esfuerzo. Ya puede ser durante el tiempo que creas necesario o con el estrés necesario para el paciente. Bueno, les dejo esta imagen. Y no hay un tratamiento en específico para un síncope. Más bien, se van a tratar las patologías con las que lleva este problema del síncope. Por ejemplo, si sufre de una arritmia, se va a tratar con medicamentos específicos para la arritmia. Si sufre por un síncope por esfuerzo, se van a tratar de controlar el esfuerzo que haga ese paciente. Si sufre un síndrome por cuestiones neurológicas, pues ya se va a medir, bueno, se van a tomar medidas sobre el padecimiento neurológico que tiene. Si este síncope es ocasionado porque es ocasionado antes de unas convulsiones, se va a relacionar, se va a tratar en su cara. Muchas veces en su cara se pueden observar ciertos gestos, etcétera. Entonces en sí indican que que se va a desmayar. O simplemente, por ejemplo, cuando una persona no desayuna o no sé, tiene falta de glucosa, etcétera, se ponen pálidos y empiezan a sudar frío. Cuando tú observes eso, es muy probable que en poco tiempo se desmayen. ¿Cómo puedes ayudar en esto? Uno trata de distraerlo. Velo de frente y trata de observar su rostro. Y trata de distraerlo, háblale, platícale, etcétera. Esto para evitar a que esté consciente, o sea, esto es para evitar que esté pensando en eso. 2. Si tú estás viendo que una persona se empieza a desvanecer o tómala por la espalda, la vas bajando poco a poco, la acuestas y la levantas de los pies. Esto es debido a que, como ya mencionamos, hay una hipoperfusión. Entonces esto va a ayudar a que toda la sangre que tenemos en miembros inferiores, regrese hacia el cerebro. Esto va a ayudar a su rápida recuperación. Bien, si el paciente está sentado y de la misma manera ves que se empieza a desvanecer, recuéstalo y vas a hacer el mismo procedimiento. Si tú estás observando que el paciente se está desmayando, evita a toda costa que se golpee la cabeza. Esto es debido a que si se golpea la cabeza, sufre el riesgo de tener un TCE, una fractura, etcétera, ¿no? O simple y sencillamente hasta puede llegar a convulsionar del golpe que se puede dar. Y pues creo que eso es todo. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.